Bienvenidos, chiquillos, a esta primera sesión de la semana número 32, en la que iniciamos esta práctica número 9, titulada Descubrimos nuestra cultura. Alguien que haya realizado la actividad número 1, donde les pide que lean la página 204, que me pueda decir qué es lo que vamos a trabajar en este proyecto, qué es lo que vamos a ver. Alejandro. Las monografías. Exactamente, vamos a trabajar una monografía que más adelante vamos a explicar en qué consiste. Es algo realmente que ya hemos trabajado, no, si mal no recuerdo fue en el proyecto 3, en donde hicimos una investigación sobre un tema, entonces es muy similar. Vamos a realizar ciertas cosas que hicimos para pues realizar este proyecto número 9. Por eso se llama Descubrimos. ¿Por qué? Porque vamos a indagar, vamos a explorar algún tema que nos interese. Y en su página 204 de su libro tenemos los siguientes datos como el aprendizaje esperado. Se espera que ustedes al final del proyecto puedan escribir una monografía, pero tranquilícese, relájese, no se la estoy encargando ya, sino que en estas semanas vamos a conocer qué es una monografía, sus características, cuáles son las partes que la conforman, para posteriormente poder realizar una con todos estos conocimientos que les voy a compartir y que vamos a aprender juntos. Entonces, ese es el trabajo final que se va a realizar en esta práctica. Escribir una monografía. ¿Qué vamos a hacer durante estas semanas de este proyecto? Pues vamos a investigar sobre un tema de su preferencia, algo que les interese conocer o profundizar. Una vez que investigamos, ahora sí vamos a escribir esta monografía para compartir con otros los conocimientos que adquirimos. ¿Por qué es importante? Porque es importante realizar esto. Primero, porque ustedes están empezando pues esta etapa de estudios, entonces es primordial que como estudiantes, y es algo que les va a servir a lo largo de toda su vida académica, de aquí hasta que se gradúen como todos unos profesionistas, unos ingenieros, arquitectos, doctores, ingenieros, ¿qué más quieren ser? Bueno, de aquí a que lleguen a cumplir con esas metas, es importante que como estudiantes ustedes sepan analizar la información, por ejemplo, lo que hemos trabajado sesiones anteriores, cuando leemos un texto que tratamos de entender o encontrarle un significado, eso es analizar la información, comprenderla. Además, es importante que ustedes sepan sintetizar la información, es decir, rescatar lo más importante de distintas fuentes. ¿Alguien recuerda cuáles son las distintas fuentes de las que podemos adquirir información? De los libros y internet. Exacto, de los libros y de internet. ¿De qué más? Periódicos, revistas. Y radio. Revistas. Exacto, periódicos, revistas, radio también dan la información, de los videos de YouTube, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchas fuentes de donde nosotros podemos obtener información. Por eso es importante analizarla y sintetizarla. ¿Para qué? Para rescatar lo que me vaya a servir y no copiar todo o no imprimir las 20 páginas de información que al final de cuentas no leemos en algunos casos. Y luego también es importante porque esta práctica, que es la monografía, que es lo que vamos a realizar, nos va a ayudar a organizar esa información que recabamos de las distintas fuentes. O sea, no nada más vamos a investigar, sino a organizarla para dar un excelente trabajo. Y dicho esto, vamos a entrar a lo que es la actividad 1.
que se titula ¿Qué tanto conocemos de una monografía? Porque estoy segura que todos hemos tenido frente a nuestros ojos una monografía o hemos convivido con una de ellas, por así decirlo, pero a lo mejor no sabemos qué es una monografía. Entonces, luego, pues no estamos atentos, ¿verdad? Pero observen esta imagen. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la ha Una estampa que consumido? venden en la papelería. Ay, gracias, Dylan. ¿Los demás sí saben qué es una estampa? Sí, maestra. Sí. Excelente. ¿Alguien me puede decir las características? ¿Qué es lo que contiene esta estampa además de imágenes? Información atrás de la información atrás de ellas. Exacto, información al reverso, ¿verdad? O atrás Atrás de las de ella. imágenes viene la información. Exactamente, atrás de cada imagen viene información sobre un tema o sobre varios temas. Sobre un tema. Exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, si su maestro de biología, que es en la materia donde luego se ven estos temas, les pide investigar sobre él, pero no tienen internet, ¿qué hacen? ¿A dónde irían a buscar esa información? La papelería. Ah, ¿verdad? En la papelería, como bien dice Dylan, vamos con la señora y le decimos, oiga, necesito una estampa de la anorexia y bulimia. Ah, sí, permítame. Lo buscan ahí del abecedario, porque están organizados los temas por abecedario, por orden alfabético, y se la dan. O, ¿sabe qué, señora? También necesito una del tabaquismo. O de la batalla de Puebla, que por eso se dio el azote el día de ayer. Ah, la señora le saca la estampa de la batalla de Puebla y se las dan. Y ustedes ya pueden investigar con esa información, ya tienen esa herramienta que su maestro les está pidiendo, investigar. Y ahora, regresando a este tema en específico, la anorexia y bulimia, ¿qué subtemas? Porque, ojo, el tema es este, ¿verdad que sí? Anorexia y bulimia. ¿Qué subtemas crees que contenga la estampa de la imagen? Físico. ¿Cómo? Ay. No. Por ejemplo, en esta estampa, en esta imagen que es un poquito más grande que el resto, Yo diría que tiene causa y prevención. excelente. Un subtema podría ser las causas, es decir, ¿qué es lo que origina que una persona se vuelva anoréxica o bulímica? Excelente. Prevención también, muy bien, Mancilla. A ver, Dylan. Yo digo que uno podría ser qué es. Exactamente. El qué es, ¿no? Sí. Exacto, ¿por qué? Porque cuando se nos presenta un tema, pues debemos de conocer primeramente qué es, a qué se refiere, para entonces de ahí partir con los demás, como el que dijo Mancilla. Excelente, Dylan. Cristóbal. Las personas que son más vulnerables. Ah, excelente subtema. ¿Cómo ¿Quiénes prevenir son? y tratar? ¿Cómo prevenir y tratar? Personas que son más vulnerables, es decir, quiénes son más propensos a sufrir este tipo de enfermedad y cómo prevenirlo, las causas. Entonces, ustedes de este tema ya sacaron algunos subtemas que puede tener esta estampa. Y es justamente lo que vamos a ir trabajando en este proyecto de la monografía. Vamos a contestar las preguntas. Para ello, ustedes tuvieron previamente que leer la página 204. Mancilla, ¿tiene algo que decir? ¿Quiere contestar las preguntas? Sí. Ok. Pues entonces vamos a acercarnos todavía más a lo que es una monografía. Dígame la respuesta de la primera, Mancilla, por favor. Estudio detallado sobre un aspecto concreto. Ok, es un estudio que se hace detalladamente sobre algún aspecto, en este caso sobre un tema en específico. Muy bien, ¿alguna otra respuesta? Excelente, Mancilla. ¿Otra respuesta? ¿Quién no tiene, Dylan? O, a ver, Ángel Eduardo. Que
lo de qué es la monografía, ¿verdad, maestra? Sí. Es un tipo de textos que resultan útiles tanto para quien los escribe, pues permite condensar de manera uniforme y coherente la información de numerosas fuentes. Exactamente. Ahí Que está lo que dijeron sus compañeros. Son textos, ojo, que describen, o sea, nos dan a conocer un solo tema a partir de la información de distintas fuentes. Es decir, las personas que realizan monografías, o en este caso ustedes que juntos vamos a realizar una, me refiero juntos de que los voy a ayudar, ¿verdad? Vamos a tener que seleccionar un tema que les guste, que disfruten, que quieran profundizar, conocer, saber. Y luego vamos a buscar información en distintas fuentes porque acuérdense que es importante tener variedad para saber qué es mejor, ¿verdad? Y luego, ahora sí, vamos a realizar un texto en el que podamos dar a conocer el tema que investigamos, pero de una manera organizada, como lo decían sus compañeros. ¿Cuál es el objetivo de una monografía? A ver, ¿quién tiene respuesta? ¿Alejandro? El objetivo de una monografía es analizar, sintetizar y organizar la información sobre un tema que se ha investigado. Exacto. Fíjense, esa se los puse bien facilita porque les indiqué la página donde podían encontrar esa respuesta. Entonces, el propósito, el objetivo de la monografía es que podamos analizar, o sea, comprender un tema después de haber revisado varias fuentes, sintetizar esas ideas, o sea, hacer el texto grande a uno chiquito, recuperándole lo más importante, acuérdense, y organizar esa información para que los puntos o los subtemas estén ordenados y el tema sea coherente. Y de esa manera nosotros podamos conocer un tema con profundidad y también difundir para que otras personas que estén interesadas en conocer ese tema pues tengan acceso al trabajo que ustedes realizaron. Y la tercera, ¿qué se necesita para conocer un tema nuevo o específico? Levanta la manita. A ver, Mancilla. Debe de resultar interesante, ¿no? Y debe de aportar algo a la asignatura. Ok, primero que sea interesante, muy bien. Y, ok, ya que tenemos el tema que me interesa, ¿qué necesito para conocer de él? ¿Ale? Investigar sobre el tema en diferentes fuentes. Exacto, investigar. Es como, por ejemplo, si yo quiero comprarme un celular nuevo, porque pues ya el que tengo tiene 5 años, ¿no? Y ya está bien lento. Entonces, yo quiero comprar un celular Hacer una nuevo. comparación. Exacto. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a investigar cuáles son los modelos actuales y las marcas, checar precios, comparar sus funciones, cuál me conviene, cuál me saldría más económico, pero a la vez que sea funcional. Y ahí empiezo a hacer una investigación para al final poder, después de analizar qué es lo que me conviene a mí, a mis necesidades, poder ahora sí tomar una decisión y comprarla. Entonces es lo mismo, cuando queremos conocer sobre un tema necesitamos, como lo dicen sus compañeros, investigar y comparar. Por eso hay que investigar en diferentes fuentes. Oigan, van muy bien. Excelente. Y la última, ¿tendrá la respuesta Víctor Adrián? Jocelyn Martínez, ¿me puede ayudar a leer solamente la pregunta 4, por favor? Podrían ser de utilidad las fichas de trabajo o notas para realizar una monografía. ¿Por qué? Gracias, Sí. Jocelyn. Qué bonita voz. Gracias. ¿Recuerdan qué son las fichas de trabajo? Sí, maestra. A ver, ¿quién? ¿Dylan? ¿Qué son, Sí. Dylan?
Son las que hicimos del tabaquismo. Sí, ¿verdad? Sobre las diferentes adicciones. Sí. Sí. Ok, ¿y cómo o sea, con qué palabras podría decirme qué son? Orlando, ¿tienes respuesta? No sé si recuerden el proyecto Fichas Sabias. Fichas Sabias en donde recuperamos información del libro de biología y lo anotamos en unas fichitas. Son como fichas informativas con información sobre un tema. Exacto, son Sirven para fichas. organizar información. Son fichas sobre un tema que nos sirven para organizar la información. Excelente, muy bien. Ay, cómo se complementan también ustedes. Entonces, ahora sí, ya que recordamos que son, ¿nos podrían ser de utilidad para hacer una monografía? Sí, ¿Por qué? porque se utilizan para organizar la información. Ahí está, ya lo habían dicho. Ay, maestra, ya lo había comentado, ¿por qué me vuelve a preguntar? Exacto, nos pueden ser de utilidad. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos va a servir para organizar información. ¿Y para qué más? Aparte de organizar, ¿para qué otra cosa? Para obtener más información sobre el tema. Exacto, ¿verdad? Para obtener más información, quizá en otra fuente del tema. ¿Recuerdan qué información llevaba una ficha de trabajo? Además de la información. Un resumen o un paráfrasis. Un resumen o una paráfrasis de las ideas más importantes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más llevaba esa ficha? Les voy a dar una pista. Es algo que nos ayuda a saber de dónde se obtuvo esa información. El tema o subtema. Referencias bibliográficas. Ahí está. Primero, dijo Dylan, en una ficha lleva el tema y el subtema pues, para saber de qué trata la información. La segunda es el resumen que decía Cristóbal. Y el último es la referencia bibliográfica. ¿A quién se le trabó? La referencia bibliográfica que nos va a ayudar a saber de dónde de dónde se obtuvo esas ideas. Entonces, ahí está la respuesta. Sí, porque sería una herramienta para registrar la información que nos parezca útil de distintas fuentes y saber de dónde la obtuvimos. Y como decía Ángel, también para organizar los subtemas o la información. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, Pregunta, ¿las estampas entonces son una monografía o no son una monografía? Sí, son. sí, porque contienen información. Sí, son. Sí son. Sí son. Exacto. ¿Por qué? Porque contienen información sobre un tema y en cada imagen trae un subtema o un apartado que se relaciona con ese tema, ¿verdad? Como lo decían ustedes de la anorexia y bulimia, qué es, cuáles son las causas, quiénes son las personas más vulnerables a sufrir este tipo de enfermedad y la prevención. Entonces, ahora, para poder entrar a la segunda parte de la actividad 1, ¿recuerdan ustedes cuáles son los pasos para investigar sobre un tema? Ahorita ya los mencionaron, pero ordenadamente, ¿alguien nos recuerda? Ale, ¿cuál sería el primeritito? Así. Revisar libros de otras asignaturas y anotar los temas de interés. Ok. Checar diferentes libros, ¿verdad? Pues para ver qué tema podría interesarme. ¿Qué más? ¿Qué sigue de ahí después de ya checar diferentes opciones? Indagar información de dichos temas en la biblioteca escolar. Ah, ¿de dónde está obteniendo la información, Alejandro? ¿De dónde, Ale? ¿De qué página? La 205. Chicos, todo tienen en el libro.
No le tengan miedo a explorar. Acuérdense que estamos trabajando en la práctica, descubrimos nuestra cultura. Descubran su libro. Ay, quiéranlo, apapáchenlo, utilícenlo, léanlo, explórenlo. Luego pueden encontrar textos interesantes como algunos cuentos que les han gustado. O sea, no le tengan miedo, huelan el olor de sus páginas. Entonces, para los demás, estamos en la 204. O 205, específicamente 205, ahí tenemos los pasos que debemos de seguir para investigar un tema. Acuérdense que investigar, pues, es buscar, ¿verdad? Buscar sobre algo que yo quiero conocer. Entonces, el primer paso es revisar los libros. Por ejemplo, vamos a revisar su libro de geografía, de biología o de historia y chequen ahí el índice de cada uno para que vean qué tema les podría o les puede interesar para trabajarlo. Ya que tienen ese tema, lo segundo, como lo decía Ale, es, ahora sí, buscar información sobre ese tema en diferentes fuentes. Aquí dice en la biblioteca escolar, pero bueno, tenemos una biblioteca en internet o en su mismo libro de biología, de geografía o de historia. Después, aquí el paso 3 dice elegir en equipo un tema interesante y conveniente para investigar. O sea, ya que tienen el tema, ya que buscaron información de él, bueno, ahora sí es necesario investigar de distintas fuentes. Aquí la opción que les puedo dar es que lo pueden realizar, este trabajo, o bueno, el trabajo final que sería la monografía, pero todavía no, yo les voy a indicar qué fecha. Lo pueden hacer en equipo, incluso no importa que sean de distintos grupos. Por ejemplo, si conocen a alguien del B y del C, pues, y saben que trabajan bien. Maestra. Ojo, manden. De hecho, yo tengo un amigo que está en la secundaria misma que la dio y está en la clase ahorita y vive atrás de mi cuadra. Entonces, fíjense, o sea, pueden trabajar con alguien que viva cerca o que tengan comunicación o que conozcan o que tengan confianza para trabajar. Pueden hacer un equipo o si usted dice, no maestra, yo no conozco a nadie o prefiero trabajar solo, también lo puede hacer solo. Y por último, el último paso para poder investigar es elaborar preguntas específicas para saber qué es lo que vamos a buscar. Porque acuérdense que Internet es así, miren, un mundo, es todo un universo de temas, de información. Y si yo nada más pongo bulimia, híjole, me van a salir muchas cosas. Por eso es importante especificar qué quiero saber de la bulimia. Causas de la bulimia. Ah, ya, nada más me salen las causas. O bueno, yo quiero conocer características de una persona bulímica. ¿Cómo son? Ah, bueno. Entonces hay que especificar. Por eso las preguntas nos van a ser de mucha ayuda para saber qué puntos vamos a investigar de este tema. Y entonces pasaríamos a la última parte de la actividad 1. ¿Quién me lee las instrucciones? Una voz de mujer. Brenda. Observa la tabla de color rojo de la página 206 y realiza una similar sobre el tema que te gustaría investigar de tus libros de texto: geografía, historia, biología. Después elabora preguntas para delimitar los temas. Gracias, Brenda. Ahora vamos a darle vuelta a la página para ir a la 206 y se van a encontrar con esta tablita que ven en pantalla. Este es un ejemplo de el tema que un equipo de estudiantes seleccionó de un libro, me imagino que de geografía, que es donde vienen luego las culturas de nuestro país. Ellos aquí seleccionaron el tema, que en este caso se centraron únicamente en el estado de Oaxaca para investigar sobre la historia de este estado, sus tradiciones, su cultura,
qué es lo que les caracteriza a estas personas que viven aquí en Oaxaca. Ese es su tema. Ahora, como hay muchas cosas que conocer de la historia de Oaxaca, de sus tradiciones, de su vestimenta, de sus comidas, de sus actividades económicas, pues los alumnos de esta secundaria realizaron preguntas para tener más claro qué es lo que ellos querían conocer de estos aspectos. Aquí están las preguntas. ¿Quién me puede ayudar, Lilian? Las primeras 3, por favor. ¿Cuándo y cómo se fundó Oaxaca? ¿Cuáles son los grupos étnicos del lugar? ¿Cuáles son sus platillos típicos? Gracias. Las últimas 3. Yo, profe, A ver, Orlando. ¿cuáles son los principales atractivos turísticos? Atractivos. ¿Cuáles son sus principales fiestas? ¿Cómo es su artesanía? Artesanía. Gracias, Orlando. Qué amable. Entonces, fíjense, estas preguntas como ya son más específicas en cuanto al estado de Oaxaca. Y con estas preguntas que ellos realizaron, los convirtieron a subtemas. Por ejemplo, de la 1, ¿cuándo y cómo se fundó Oaxaca? ¿Cómo quedaría el subtema? Bueno, en ese apartado se puede hablar sobre la fundación de Oaxaca. ¿Quién lo fundó? ¿Cuándo se fundó? ¿De qué manera? La segunda pregunta, ¿cuáles son los grupos étnicos del lugar? Nos lleva al subtema grupos étnicos, en este caso de Oaxaca solamente. Acuérdense que estamos hablando de Oaxaca. La tercera pregunta nos manda al subtema de la gastronomía, que es la comida, es lo que es nuestro mero mole, lo que más nos gusta. Bueno, yo creo que a la mayoría nos encanta comer, ¿verdad? La cuarta pregunta nos manda al subtema sitios históricos para conocer, bueno, cuáles son los lugares turísticos que podemos visitar en dado caso que vayamos a ir a Oaxaca. Y la número 5, el subtema sería sobre las principales fiestas, que en este caso es la Guelaguetza. ¿Alguien ha escuchado de esta fiesta, la Guelaguetza? Si no, es una oportunidad para que puedan investigar sobre ella, ¿eh? Y la última pregunta, la 6, ¿cómo es su artesanía? De ahí puede salir el subtema de los alebrijes. ¿Alguien conoce los alebrijes? Es algo que ven en artes. Sí, maestra, yo lo vi en la película de Coco. Ah, ¿sí? Sí, ahí salían. Ángel Eduardo, ¿sabe qué son los alebrijes? Sí, maestra, ¿Qué son? son los que son de muchos colores. Igual yo también vi la de Coco y el perro se convirtió también en un alebrije. En un alebrije. ¿Lilian? Son criaturas. Más o menos como guardianes, más o menos. A ver, otra vez Lilian, porque no la escuché muy bien. Son como guardianes más o menos de colores. Ya, guardianes. Maestra, ahí dice que el alebrije es una figura de papel, maché, madera o barro pintada de colores que representa un animal imaginario. Exactamente. Es una artesanía. Exacto, que es una artesanía. Pero detrás de esa artesanía que se hace con este tipo de material, papel maché, madera o barro, sobre un animal imaginario de colores, bueno, detrás de todo eso hay una historia o un mito sobre los alebrijes que, como decía Ale, creo que fue Ale, las personas los consideraban como guardianes una vez que moría una persona, algo así. La verdad no tengo mucho conocimiento de este mito o de esta historia de los alebrijes, pero por ahí va el asunto, por eso es que salen en la película de Coco. Entonces ahí, si les llega a interesar este tema, pues bueno, ya tienen una opción para hacer su monografía sobre Oaxaca, pero bueno, hay otros temas, ¿verdad? Que también pueden ser muy interesantes. Y, por cierto, hay una novela de mis tiempos, o sea, de hace poquito, que se llamaba
Ay, no creo cómo se llamaba, pero la canción es Alebrije eres tú, si siempre el cielo ves azul, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal. Alebrijes y rebujos, tú decides el camino. Alebrijes y rebujos, tú y yo siempre juntos. Ah, no lo han escuchado. Sí, maestra, así se llama. Alebrijes y Alebrijes. rebujos. Exacto. Alebrijes y rebujos. Pero bueno, ahí está el ejemplo de cómo se va a realizar la tabla. Ahí están los subtemas. ¿Cómo se va a realizar esta segunda parte de la actividad 1? Que sería algo así. Ustedes aquí pondrían el tema que les interesó, unas 5, 4 preguntitas que les ayuden a especificar qué quieren saber de ese tema y enfrente convertirlo a subtema, así como en el ejemplo de la 206. Si se fijan que en el lado derecho están en forma de preguntas, ¿qué quiero saber? Ahí acuérdense que pueden utilizar qué es, cuándo, cómo, por qué, ese Causa, tipo de... prevención. Y enfrente solamente serían una palabrita, 2 palabritas para convertirlo a subtema. Por ejemplo, ya les decía, ¿cuáles son los principales atractivos turísticos? Bueno, el subtema, sitios turísticos de Oaxaca. Entonces, esa es la manera en que las preguntas se van a convertir en subtemas del tema que seleccionaron. Díganme, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, maestra. No. ¿Y alguien ya tiene su tema seleccionado? ¿Alguien que se Sí. haya dado la tarea? ¿Quién? Yo. Yo, maestra. A ver, vamos con Ángel, Ángel Salvador y luego con Ale. Ángel, ¿cuál es su tema? Yo soy Arturo. Ah, perdón, Arturo. A ver, Arturo, ¿cuál es su tema? Las drogas. Las drogas, muy bien. ¿Y ya tienen las preguntas? Sí. A ver, ¿lo escuchamos? ¿Cuáles son los tipos? Y de subtema le puse los tipos de drogas. ¿Cuáles son sus componentes? Y de subtema componentes. ¿Qué daño le causa al cerebro? Le puse efectos. ¿Cuáles son las personas más vulnerables? Le puse vulnerabilidad. ¿Por qué ocurre la adicción? Causa. ¿Cómo evitarlo? Prevención. Excelente, Arturo. Muy bien. Está muy bien. Ale. Mi tema es la célula, su estructura y función. La primera pregunta es, ¿cómo surgió la célula? El subtema sería el origen de la célula. ¿Por qué está conformada y cuál es su función, estructura y función de la célula? ¿Qué tipos de células existen? Los tipos de célula. ¿Qué función tienen el ser humano? Las células en el cuerpo humano forman parte del ADN, el ADN en las células. Muy bien. Fíjense. Maestra. Por ejemplo, aquí ya le mencionaba sobre la célula. ¿Cómo se formó? Esa sería la primera pregunta, ¿verdad? Y su tema quedaría origen. Puede ser origen de la célula. Y luego la segunda, ¿cuáles son sus partes? O sea, ¿cómo está conformada? Bueno, aquí estructura. Si me equivoco es porque no estoy viendo. Estructura. Y así con las siguientes preguntas lo van transformando a subtemas. Excelente, Ale, también muy bien. Mande. Maestra, nada más vamos a hacer 5 preguntas o 6. En la imagen que les compartí de la actividad, creo que nada más vienen 4, ¿no? 4 preguntitas. En la tabla roja. No. En la que yo les compartí. A ver, déjenme lo abro aquí en la computadora para decirles cuál. Pero bueno, chicos, hasta aquí con estos 2 ejemplos de los temas que seleccionaron sus compañeros. ¿Tienen alguna duda? ¿Se les hace difícil, fácil? ¿Pueden hacerlo? ¿No pueden hacerlo? Los escucho. Sí, maestra, sí podemos hacer. Bueno, yo. Profe, está fácil. Sí, es muy sencillo. Nada más dense el tiempo de checar sus libros o algún tema que les interese, que no estén en sus libros de biología, geografía o historia.
nada más sí, o sea, algo que realmente les guste, que quieran saber más, para que puedan hacer con gusto esta práctica. Y miren, déjenme, les comparto, nada más para que vean la actividad. Que si usted tiene la duda de, maestra, ¿cuántas preguntas debo de hacer? Aquí está. Con 5 preguntas o 5 subtemas es más que suficiente. Si tiene 4, con 4 también está muy bien. De 4 a 5, no más. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a saturar de información y no queremos eso. Queremos ser organizados, sintetizar información y presentarla de una manera coherente. ¿Ok? Ok. Listos, chiquillos. Pues hasta aquí es todo. Nos vemos pues mañana para revisar sus actividades, o si tienen dudas, pues por Messenger estamos ahí al pendiente. Muchísimas gracias por estar y espero tengan muchas pilas, hayan recuperado muchas pilas para trabajar este nuevo proyecto.